Mm. Algo que dije bastante, ¿no? Es saber cuándo poder utilizar o no esta forma, este discurso informal, es justamente la situación de respeto por antigüedad, ¿no? Esta es una situación muy, muy clara y muy transparente dentro de la misma sociedad japonesa, porque va a ser de acuerdo a esa parte de la antigüedad que nosotros vamos a regirnos para saber si hablar de una cierta forma o no con una persona. Entonces, habíamos visto el ejemplo, ¿no? De que cuando hay una diferencia de edad, por ejemplo, de un año, hasta allí podemos ser, digamos, un poco titubeantes si es que se habla, ¿no? De un cierto modo con tal persona. Porque si la persona es mayor que nosotros, así sea de por un año, vamos a tener que esperar su aprobación para poder hablar con esa persona en la forma informal, con el discurso informal. Porque puede que esa persona, por ser un año mayor, se espere de nosotros un cierto lenguaje, ¿sí? Un cierto lenguaje. Y esto es algo que rige siempre. No, no es algo que solamente va a suceder en un cierto contexto, sino siempre. Por eso, habíamos dicho, ¿no? En las diapositivas anteriores, de que puede ser un poco como en español cuando hablamos de usted a alguien y cuando le terminamos hablando de tú a esa persona después de cierto tiempo, ¿no? Cuando ya esa persona nos dice, no, no, háblame de tú, no me trates de usted. Entonces va un poco por allí la situación. ¿Ok? Eh, vamos entonces a continuar. A veces también el permiso justamente para utilizar las formas cortas no es mutuo. No es mutuo porque compañeros con más años que uno podrían sentirse completamente autorizados a hablarnos nosotros con las formas cortas y nosotros tenemos que hablarles en las formas largas, como señal de respeto o señal de consideración con su estatus, por ejemplo, ¿no? En el sentido en el contexto de artes marciales, por ejemplo, donde se aplica muchísimo esta situación. Ujú. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, vuelve el tema de hay que esperar o hay que preguntar, ¿no? Si se puede o no se puede utilizar cierto lenguaje. Ahora, aquí tenemos algunas observaciones gramaticales de las formas cortas en cómo son utilizadas en conversaciones coloquiales. Por ejemplo, vamos a ver la frase de la izquierda. Tenemos, Donna ongaku o kiku, Donna ongaku o kiku, que está completamente en contraste, ¿no? Por ejemplo, a Donna ongaku o kikimasu ka. ¿Mm? Kiku es la forma corta presente, ¿no? Del mismo verbo kiku, y que su equivalente en su forma larga es kikimasu ka, ¿no? En este caso con la pregunta, con la partícula interrogativa. ¿Mm? Em, pero hay un punto específico que además de la diferencia largo-corta, está aquí de por sí. Y es el uso, perdón, de la partícula ka. En la frase de la derecha dice, Donna ongaku o kiku ka, Donna ongaku o kiku ka. Y esto para hacernos dar cuenta de una situación muy específica. En las conversaciones coloquiales que utilizan las formas cortas, las preguntas no terminan con la partícula K, sino que solo con una entonación ascendiente. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta cuando se habla de las formas cortas, de la forma del discurso informal. ¿No? Las partículas suelen ser omitidas aún más en el discurso informal. Sobre todo la partícula interrogativa, porque es bastante evidente que se trata de una pregunta si es que la hacemos con una cierta entonación. Si ya la hacemos con una cierta entonación, que es la entonación de pregunta, pues ya no hay modo de razón de ser, ¿no? De utilizar la partícula según el concepto que se tiene en el discurso informal. ¿Mm? ¿Y de acá? はい。Ujú. Bien, entonces vamos a ir viendo otra situación. El da que termina los adjetivos en na y sustantivos más cópula de es, viene usualmente omitido en el final de las frases o si se mantiene es acompañado de partículas como ne o yo. Por ejemplo,
Mary-san wa ninense. Una frase que está muy bien en el discurso informal. No hay cópula, está todo bien. O si queremos utilizar al final la cópula en su forma corta, vamos a acompañarla de tanto la partícula ne o la partícula yo, como en Mary-san wa ninense da yo. ¿Mm? Pero casi nunca vamos a encontrar el da solo. O sea, no vamos a encontrar algo como Mary-san wa ninense da. En un discurso informal, o el da se acompaña de alguna partícula o se omite. ¿Ok? Este es otro punto a tener en cuenta, por favor. Bien. Ok. Otra cosa que va más en cuestión de respuestas, ¿no? De aserción. Por ejemplo, habíamos aprendido que para decir sí en japonés decíamos hai. ¿O qué otra forma también decíamos? Habíamos visto también otra forma. ¿No? ¿Nadie recuerda la otra forma de hai? Yeah. ¿No? Cuando decíamos ese es hai también. ¿Ok? Eh, a ver, aquí esto lo tienen que anotar porque de lo contrario entonces estamos bastante, va a ser complejo que comprendan ciertas variaciones si no recuerdan high como se dice, ¿no? En otra variación. Es algo que ya habíamos visto desde las primeras semanas, chicos. ¿Ok? High tiene su variación de o dos Ya lo hemos encontrado en varios diálogos. Anótenlo por favor una vez más para que no se les vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, ahora, cuando hablamos en discurso informal, ¿qué sucede? Sucede algo muy, aún más simplificante, por así decirlo, de high que ya conocemos, que va a ser simplemente una entonación, ¿no? Una entonación un poco ascendiente de lo que vemos aquí escrito. High se volverá mm. ¿Ok? High es A ver, intenten practicar ustedes con micrófono apagado, ahí donde estén. Están en su camita, o en su oficina, en su escritorio, o en la calle, donde sea. Mm, ¿Ok? Ese va a ser un sí en japonés en el discurso informal. Luego tenemos que ie, ¿no? La palabra que significa no, va a tener también una variación informal y que es con esta entonación descendiente y la u larga hacia abajo. Practiquen, háganlo dos, tres veces. Que parece un niñito enojado, ¿no? Un niño enojado así, de 4 años. Así es. Así lo dicen para negar, ¿no? En discurso informal. Ok. A ver, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de continuar. Sensei, estos sonidos serían casi como hasta culturales, por decir, o si Sí, llegas a pronunciar la U. no, 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 no. Son justamente algo nasales, si queremos ser de todo Ok. transparentes. Sí, como que, no sé, como es todo con la boca cerrada. ¿No? Entonces no hay forma de pronunciar la U, ¿no? Se queda dentro de. Ay, arigato. Y- Bien, ¿alguna otra duda? Yeah. Bien. Mm, Ok. Ahora, vamos a pasar entonces a ver un poco de ejercicios, ¿no? Ya que la teoría, como podrán haber visto, es larga, pero es necesaria para poder comprender al menos el contexto de uso, la forma de uso y con cómo se aplica, ¿no? Esta situación. Entonces tenemos aquí
Los primeros ejercicios utilizando este discurso informal. Dice, responde a a las siguientes preguntas utilizando el discurso informal. Primero en la forma afirmativa y luego en la forma negativa. Por ejemplo, tenemos una pregunta como, Yoku sakana o taberu. Yoku sakana o taberu. ¿Qué cosa era yoku? A menudo. A menudo. ¿Qué hago a menudo? ¿Qué dice la pregunta? A menudo como pescado. ¿A menudo comes pescado? Ah, porque es una pregunta hacia alguien más. ¿A menudo comes pescado? Yoku sakana o taberu. Entonces la respuesta afirmativa podría ser taberu. Tabenai. ¿Ok? Estas opciones de respuesta me tienen que dar por cada pregunta. Vamos a ver. Ichiban. Kyo benkyou suru? Hai, kataete kudasai. ¿Cómo respondemos? Vamos a responder primero afirmativamente, ¿no? ¿Cómo se dice hi? Mm. Benkyou suru. Quedaría así. Benkyou suru. Ahora, negativo. Mm, Benkyou shinai. Que sería justamente, ¿no? La forma. Entonces, todo lo que vemos aquí no son construcciones de verbos. La pregunta es donde se omite la partícula acá porque estamos en discurso informal, pero claramente en la respuesta vamos a cambiar el tono, porque ya no es pregunta, no vamos a cambiar el tono y vamos a hacer un tono afirmativo y un tono negativo. ¿Mm? Entonces, con el verbo claramente conjugado en su forma corta afirmativa y forma corta negativa. Es por eso que la uno, que la pregunta es, ¿Kyo benkyou suru? Benkyou suru. Benkyou shinai. ¿Ok? Vamos a ver la número 2. Niban. Kyo tomodachi ni au? ¿Cómo respondemos? Tomodachi ni au. Aquí en este caso podemos omitir completamente lo de tomodachi ni. Utilizamos solo el verbo au y luego lo negativo. Anai. Chotamatane. Au termina en u y es un verbo en u. ¿Cómo que suceden con este tipo de verbos? Awanai. Entonces, ¿cómo quedaría toda la respuesta negativa? Awanai. Awanai. Ok. Samban. Yoku ocha o nomu. Aquí presten atención al adverbio, por favor, ¿no? Porque tenemos yoku a menudo, ¿no? Yoku ocha o nomu. Tenemos dos opciones de respuesta, ¿no? Tanto opciones de respuesta utilizando el adverbio
en su forma, tanto en la respuesta afirmativa como negativa, o omitiendo el adverbio. ¿Cómo quedaría? Como nomu. Ujú. La otra, la forma negativa. Como bueno, no sé si es así. Ujú. Y No, nominai. No sé no. si es. El verbo es nomu. La regla es que hay que quitarle u y añadir anai. No, ¿No, Manay? No manai. Hai. Entonces, no ¿cómo manai. es? Ujú, perfecto. Quedaría no manai. Y ese sería omitiendo el adverbio. Si yo quiero utilizar el adverbio, respondería yoku nomu. Amari no manai. Para que recuerden, por favor, los adverbios que los hemos visto, los adverbios de frecuencia, los hindo fukushi. Habíamos visto yoku, tokidoki y otros más, y mainichi, por ejemplo, de ese tipo. Y luego en la parte negativa habíamos visto amari y zenzen. No, amari es no mucho, no muy a menudo. Entonces va a ser el contrario directo de yoku. Amari no manai. La diferencia es que tanto amari como zenzen van a utilizar sí o sí el verbo en su forma negativa. No se puede decir amari con un verbo a la forma afirmativa. Sería gramaticalmente incorrecto. ¿Ok? Vamos a probar con la 4. Yonban, dozo. Yoku densha ni noru. ¿Cómo quedaría? Como Ujú. yoku noru. Ajá. Yoku noru. ¿Qué más? Eh, mm, Ujú. amai. No. Ay, me cuesta mucho trabajo. No, solo recuerda que los verbos en U, en este caso noru lo es, eh, quitamos esa U y añadimos anai en su forma corta negativa. Entonces, amari, Mm, tenemos noru, Noranai. ¿no? So des. Noranai. Hai, hai. Amari noranai. Yoku noru. Amari noranai. Goban. La número 5, por favor. Mainichi. Nihongo o hanasu. A ver, ¿cómo queda la respuesta aquí? Panasu. Ujú. Luego,
Sensen Hanasanai. Ajá, exacto. Muy bien. Que podría quedar, mainichi hanasu, sensen hanasanai. Ok. Porque recuerden que sensen es el equivalente a veces de nunca, ¿no? En español. Entonces, ya que aquí tenemos el adverbio mainichi, ¿m? Entonces, vamos a responder afirmativamente con un sí, todos los días hablo, o con un no, nunca hablo. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? Vamos a intentar hacer la última, Rokuban. Mainichi terebi o miru. Miru, Ujú. miranai, Sotomate, miru es un verbo en ru. mirunai. Es un verbo en ru. Atento. Ah, Estás conjugando como verbo en u. Si es un verbo en ru, ¿qué es la regla general? ¿No? Hay que quitar todo ru y Minai. añadimos nai. ¿Cómo queda? Minai. Minai, so desu. Minai. Hai. ¿Ok? hey. Mm. Bien, a ver, este es un pequeño ejercicio de introducción para irles, ¿no? Familiarizando con la forma de respuesta y pregunta, ¿no? Sin partícula acá, sin cópula, sin conjugación, ¿no? Como se utiliza normalmente, sin conjugación en más, es lo que me refiero, como se utiliza normalmente en el discurso informal, ¿no? Pero vamos a ir encontrando otro tipo de ejercicios, ¿no? Como los que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿No? Estos ejercicios son los mismos de este tipo, ¿no? Y vamos a intentar responderlos, por favor, para el día de mañana, en este caso. Tráigame sus respuestas para mañana, por favor. Es del ejercicio de la número 7 a la número 12. ¿De acuerdo? Así como hemos hecho con los anteriores, como estos. Y por favor, si alguien puede enviarlo en el grupo diciendo tarea para mañana. Arigato, Brenda-san. Yeah. Bien, ahora, me gustaría solamente ir viendo la introducción de la clase de mañana. ¿Qué va a suceder? La mañana, además de ver las respuestas a esto, ¿m? vamos a ver, vamos a iniciar a ver el otro tema que involucra el uso el uso de la forma corta, ¿no? En la clase de la diapositiva 17 les comenté, ¿no? Que la forma corta de las conjugaciones tiene un uso bastante específico. El primero que vimos fue este, ¿no? El que se lee en la diapositiva, el discurso informal. El kudaketa hanashikata. Luego, como segundo punto, habíamos visto que se podía utilizar también para discursos citados, ¿no? Como el que tenemos aquí. O sea, cuando uno habla de discursos citados, son cuando alguien dice, no, yo pienso tal cosa o yo creo tal cosa o tal persona dijo que, puntos suspensivos, ¿no? Eso sería un discurso citado de por sí cuando se habla de esa forma en gramática. Así que eso es lo que vamos a intentar ver el día de mañana con las estructuras to omoimas y to iteimashita. Lo que va a venir antes de estas dos estructuras será una forma corta, un enunciado, una frase en la forma corta. Entonces, por favor, vamos a intentar, ¿no? Mañana terminar rápido los ejercicios de tarea y luego comenzamos el nuevo tema para empezar a ver, ¿no? De qué trata y cómo funciona. ¿Claro? Hi. Ok, Miyao-san. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esto es como lo equivalente al report of the speech en inglés. Así es. Ujú. Ok. Así es. Arigato. Yep. Bien, chicos, entonces, de mi parte es todo por hoy. Yo les agradezco que se hayan conectado. Espero que igual
un poco estos ejercicios les sirvan, ¿no? Para ir practicando. Otro modo de ir practicando la parte de la identificación de la forma hablada es justamente si ven animes, si ven series japonesas, vean cómo hablan, escuchen, presten muchísima atención cómo hablan en ciertos contextos, sobre todo si los personajes son del mismo rango y de la misma edad. Van a ver que no hay formas en más. ¿No? Intenten identificar las estructuras, entonaciones, las actitudes, ¿no? La forma como se comunican, porque todo eso forma parte de un discurso informal. No tanto como hablan en los anime, porque de hecho no siempre hablan así en Japón las personas. En los anime recuerden que están actuados, ¿no? O sea, modulados, la voz está muy modulada para causar impresión, para transmitirnos ciertas sensaciones o elementos. Por ende, no es tal cual como hablan las personas en Japón, pero sí les puede ayudar a identificar un poco estas estructuras. ¿Vale? はい、先生。Muy bien. Ok, chicos. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana. Matashita. ありがとう、また明日。Arigato, sensei. Ah. Matashita.